chat o bien pueden escribirlas en el chat para que las vayamos leyendo. Antes de iniciar, queremos mostrarles un video sobre la iniciativa de FEDLAC Jalisco. Solo díganme si pueden escucharlo, por favor. Un segundito. FEDLAC Jalisco es una iniciativa liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y C-Minds. FEDLAC Jalisco trabaja a través de la articulación de academia, sociedad civil, sector público y sector privado en 3 componentes. 1 es la implementación de soluciones tecnológicas mediante técnicas de inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales en Jalisco. Otro es la recomendación en creación de política pública para el uso de inteligencia artificial, así como el impulso del uso ético y responsable de esta. Y el tercer componente es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local de inteligencia artificial responsable. FEDLAC Jalisco forma parte de uno de los hubs de FEDLAC que tienen presencia en Medellín, Colombia, Costa Rica y Uruguay. En Jalisco se cuenta con un diferenciador único, el componente de emprendimiento que busca fortalecer al ecosistema emprendedor en IA a través de actividades como el programa de aceleración de startups de IA PASIA, IA Talks, talleres de integración de inteligencia artificial responsable y de Venture Capital, hackatones y el análisis del ecosistema jalisciense de emprendimiento en inteligencia artificial. FEDLAC, por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y bueno, para dar inicio con la charla, le damos la bienvenida a nuestro super speaker, Luis Miguel Antonio. Luis Miguel es doctor en Ciencias Computacionales por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en Ciencia de los Datos, Inteligencia Artificial, Cómputo Evolutivo, entre otras. Es Chief Technology Officer en GoSharp, en donde aporta conocimiento en negocios, aplicación en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias por tu presencia y te cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, súper. Excelente. Sí. Muy bien. Pues miren, vamos a comenzar si quieren. Voy a comenzar con una breve presentación, un poco para dar el contexto y también aprovechar para hablar un poco de, pues de lo que hacemos aquí en la empresa en la que estoy, y luego vamos a pasar a, pues a una parte ya como más didáctica, ¿no? Voy a presentar ahí un par de cosas en código, igual como apoyo para entender un poco el tema del que quiero platicarles. Entonces, a ver aquí, permítanme. ¿Logran ver mi pantalla ahí? Todavía no. No. Todavía no aparece, ¿eh? No. A ver, permítanme, es que no sé entonces cómo la estoy presentando. Un momentito aquí nada más, aquí estoy. ¿Qué tal ahí? ¿Ahí ya la ven? Sí. Sí. Ok, de acuerdo. ¿Ahí ven la presentación? Sí. Sí, perfecto, ok, de acuerdo. Bueno, pues voy a comenzar un poco. El título de la charla lo nombramos así: Cómputo Evolutivo y su aplicación a la optimización de rutas y reducción de consumo de combustible, porque vamos a hablar un poco respecto a temas de logística, de cómo utilizamos estrategias de inteligencia artificial para resolverlas y cómo esta tiene un impacto directamente en este tema, ¿no? de la reducción de combustible, que pues obviamente está muy ligado al tema del medio ambiente y la contaminación que actualmente estamos sufriendo. Bueno, voy a hablar muy brevemente acerca de aquí de la empresa en la que estamos, que es GoSharp. Nosotros somos una empresa de inteligencia artificial que nos dedicamos a hacer soluciones a la industria, sobre todo para la parte de retail, y pues utilizamos la inteligencia artificial en todas nuestras soluciones dependiendo del rubro o el reto que se tenga que resolver. Aquí hay un poco sobre nosotros, un resumen. Nosotros somos una empresa que pues tenemos presencia en 4 países, tenemos alrededor de 1 millón de puntos de venta, estos integrando de todos los que les damos servicio. Normalmente estos puntos
de venta se refieren a tiendas comerciales, a puntos de entrega y demás, ¿no? Depende de las soluciones que empleamos, pero bueno, es un resumen ahí. Estos son algunos de los clientes, de nuestros casos de éxito que tenemos dentro de las implementaciones que trabajamos. Y pues aquí están 5 de nuestras soluciones en las que utilizamos nosotros inteligencia artificial. En este caso de esta presentación va a caer en la parte del ruteo dinámico y también un poco envuelto en la parte de el delivery management. Ahorita van a entender más al respecto, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Entonces, bueno, vamos a dar un poquito el preámbulo respecto a la parte del impacto social y cómo afecta pues esta situación de la que yo estoy hablando, ¿no? Nosotros, como bien sabemos, la mayor parte de todo el sistema de transporte que se ocupa no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, pues está a base de combustibles, ¿no? Fósiles. Estos, pues bueno, el impacto que trae, además de todo el tema que nosotros ya conocemos de tráfico, ruido ambiental y pues algunas otras situaciones que se derivan de es la parte de la generación del CO2, que pues realmente lo que afecta directamente es al tema del calentamiento global, ¿no? En la generación pues de la quema del combustible y pues esto nosotros lo vivimos día con día. De hecho, actualmente existen cambios ya estacionales muy drásticos, ¿no? Nosotros observamos de repente pues climas que no corresponden a la época, ¿no? Que nosotros pues, tuviéramos antes como un calendario más constante. En realidad actualmente pues hay ahí toda una afectación. Y bueno, yo aquí estoy teniendo una descripción muy breve respecto a qué tanto se genera, ¿no? de este componente químico dependiendo del tipo de combustible. Aquí lo menciono porque normalmente lo que nosotros hacemos dentro de todo este tema, del problema que voy a platicar más a fondo en un minuto, es tratar de generar una optimización, una reducción en los kilómetros que se recorren, ¿no? Los kilómetros que cada vehículo recorre y entonces esto viene directamente proporcional a la cantidad de generación de CO2, que como aquí lo menciono, ¿no? Es proporcional a, pues a los litros de gasolina que se consumen para generar estos recorridos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito ya más del aspecto teórico, desde el punto de vista del problema y orientado un poco al tema matemático. El problema que nosotros queremos resolver en este caso, en el sentido de generación de secuencias óptimas o de tener un recorrido que visite distintos puntos o que haga distintas paradas en el mejor tiempo, se conoce como el problema del ruteo de vehículos, ¿no? Este problema inicialmente se deriva de un primer problema original que se conoce como el problema del viajero, que es justamente esto, ¿no? Como este gráfico que muestro aquí, o sea, tengo que visitar ciertos puntos tomando ciertos medios de transporte y pues tengo que llegar a un destino final, ¿no? Entonces, este problema nosotros lo podemos representar matemáticamente como un problema de optimización. El problema de optimización es una formulación en la que yo tengo una función, es una función matemática que me describe el modelo del problema, la cual al ser evaluada con las variables de las cuales depende, pues me genera ciertos valores, ¿no? Que en este caso, como lo tenemos aquí definido, es la minimización de una función f de x, donde x es un vector de variables, la cual pues, yo quiero obviamente minimizar y que está sujeta a distintas restricciones. Estas restricciones pueden ser de igualdad o de desigualdad y al final de cuentas se puede poner como ese ejemplo que yo pongo ahí de una sumatoria de costos multiplicado por estas variables que al final me va a dar un valor, ¿no? Dentro de la ecuación. Esto que ustedes ven aquí pues es una pequeña representación de un problema en un plano en donde nosotros tenemos en el plano, digamos que de XY, la parte de la base, las dos variables, si fuéramos un problema de dos variables, y en el rango de la altura, ¿no? Que normalmente está medido por la z, tenemos los valores de la función objetivo. Entonces, estos valores de las funciones objetivo, aquí ustedes los ven representados como máximos y mínimos, de hecho son como esas, ¿cómo se llama? Representaciones básicas. Y también tenemos estos saddle points, ¿no? Que son como puntos ahí que están llanos y que, pues, digamos que ahí en realidad no tienes ni un mínimo ni un máximo, ¿no? Sino estás ahí en un punto que tiene cierta incertidumbre dentro de todo el landscape de latitud. Entonces, bueno, digamos, esta es una representación muy genérica, ¿no? De lo que nosotros queremos resolver y cómo se ve desde el punto de vista matemático.
Entonces, volviendo a nuestro primer problema, que es el problema del ruteo de vehículos, en realidad, si ustedes lo piensan, el ruteo de vehículos se puede ver como la combinación o distintas combinaciones en las que tú puedes ordenar ciertos puntos que quieres visitar, ¿no? Supongamos que tú tienes que visitar 3 puntos o 3 lugares durante el día y tú tienes que decidir en qué orden los vas a visitar, ¿no? Normalmente nosotros pues tenemos un orden pues intuitivo, ¿no? Por sentido común en el que nosotros sabemos cuando tenemos que ejecutar algo. Pero pues en realidad lo podemos ver como un problema combinatorio, porque dependiendo del número de puntos, yo puedo generar distintas combinaciones para esto. Y la forma de representar esto es mediante un factorial. Esto aquí es una pequeña tablita, ¿no? Si se dan cuenta es muy pequeña, tan solo con 20 puntos únicos, ¿no? De 1 a 20 puntos. Y ustedes se podrán dar cuenta cómo este comportamiento pues es prácticamente exponencial, ¿no? Es decir, conforme yo subo el número de puntos, el número de combinaciones únicas que yo pudiera tener, pues se dispara radicalmente. ¿Qué significa esto? Que normalmente para todos los tipos de problemas que nosotros tenemos dentro de las matemáticas sobre todo, pues tú puedes tener distintas estrategias para resolverlo. La estrategia más básica, la más plana y la más simple, nosotros la conocemos como por fuerza bruta, que quiere decir que tú puedes hacer todos los intentos de todas las combinaciones o de todas las posibilidades que tienes hacia un problema y evaluar cada intento, cuál es el valor resultante que te da. Y después de ese valor resultante, pues tomar el valor que más te convenga, ya sea el máximo o el mínimo, ¿no? Sin embargo, en este caso, como ustedes bien se pueden dar cuenta, la factibilidad de que nosotros logremos hacer ese recorrido real, pues sería prácticamente imposible, tan solo en una instancia de 20 puntos. Ustedes se pueden dar cuenta de la magnitud de la cifra. Entonces, imagínense, en problemas del mundo real en los que normalmente tienen que haber alrededor de arriba de 50 visitas promedio, ¿no? Por cada vehículo de reparto, o digamos, si ustedes lo piensan en algún otro sentido, los camiones que van a entregas diarias más lejanas o más planeadas a largo plazo, pues los puntos pueden llegar a ser cientos o incluso miles, ¿no? Dependiendo del tipo de planeación. Entonces, todo esto es como para entender un poco la naturaleza del problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un poquito representado cómo es que lo vemos justamente ese problema dividido, ¿no? Como en una generación de una agenda. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les mencionaba, ¿no? Tener un orden, una planeación de estos puntos para que pues, tú lleves el fin básico, que es visitarlos a todos en un tiempo que tú tengas planeado de tiempo, ¿no? Que tengas disponible, digamos. Entonces, bueno, esta es una parte del problema, ¿no? Esta es una vertiente del problema que está basada en las secuencias. Ahora bien, nosotros, además de eso, tenemos que tomar en cuenta que también los vehículos tienen cierta diferencia en cuanto a consumo de combustible, dependiendo de la carga que ellos tengan, ¿no? Entonces, aquí meto esta otra parte del problema, que es la parte del delivery, ¿no? En el delivery, nosotros lo que tenemos es que además de que tienes que visitar estos puntos que yo menciono, o estas tiendas, digamos, que tú tuvieras que hacer entregas, tienes que considerar que justamente vas a entregar un producto, ¿no? Entonces, el tema del delivery no solamente involucra toda la parte de las secuencias, sino también tiene que ver con los paquetes o los productos que tú tienes que entregar, ¿no? Entonces, aquí digamos que el problema se va volviendo más complejo